Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes su programa Momentos de la Historia. Para nosotros este es un programa de altísima significación, de gran valor histórico y de una vigencia plena que no pierde ni perderá jamás su valor histórico, que es la situación actual, el desarrollo del movimiento sindical y además de eso sus perspectivas. Tenemos como invitado al vicepresidente de la CENUS, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, el licenciado Agustín Vargas Sayán. Además de eso, también abogado con especialidad laboral y de otras especies, y un hombre que ha entregado sus mejores momentos de vida a la lucha significativa de este país y principalmente de los trabajadores dominicanos. Pudo haber sido y debió haber sido coincidente con el Día Internacional del Trabajo, pero por razones de los cambios que se introdujeron aquí por voluntad, tratando de acomodar la situación que el Día del Trabajo se celebrase un día festivo. Entonces, cuando no cae en día festivo, lo trasladan, como fue el caso de este año, para el lunes siguiente y eso crea dificultades. De todos modos, el tema mantiene su vigencia y con el licenciado Sayán, que es un sindicalista a carta cabal, demostrado, consecuente, firme, y con el quien nos unieron 4 años, aparte de la amistad y el respeto y la admiración de mi parte hacia él y mutuo, vamos a decir, en la seguridad social. Él fue representante por 2 periodos, es decir, por 4 años consecutivos, y coincidió con nuestra permanencia en la gerencia general, lugar donde pudimos conocernos, valorarnos más y además intercambiar experiencias, diferencias bien manejado por lo que él representaba y lo que representa un gerente, pero armoniosamente le dimos un impulso, un cambio de avance a la seguridad social, y eso es un tema que abordaremos en el día de hoy. Primero le damos las gracias por su participación y esperamos que él nos dé una descripción de la situación actual de los sindicatos en la República Dominicana en esta conmemoración. Bueno, muchas gracias. Buenos días, hermano Rafael Pérez Modesto. Un placer compartir con usted su programa. Gracias. Lo primero es que nosotros estamos en un proceso donde conmemoramos un aniversario más de la histórica lucha de los trabajadores de Chicago, una huelga donde fallecieron 340 trabajadores y trabajadoras en defensa de la jornada laboral, mejores condiciones salariales y de vida de las trabajadoras y los trabajadores norteamericanos y del mundo. Esa jornada huelgaria dirigida por Adam Smith, entre otros líderes sindicales históricos, los cuales fueron además de apresados, sometidos a tortura, al martirologio y asesinato por parte del establishment del momento, trazaron la pauta de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores para reivindicar sus derechos e intereses a nivel del mundo. Por eso es que conmemora el 1 de mayo en la mayoría de los países del mundo, con la excepción de Estados Unidos, que para pretender borrar la historia lo celebran en una época distinta, una fecha diferente. En septiembre de cada año. Una distancia bastante. Sin embargo, la lucha y el sacrificio de los precursores
de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores perdura a lo largo de los años y perdurará mucho más allá de nuestra existencia, porque son ejemplos luminosos que valió la pena el sacrificio de los mártires de Chicago, porque eso iluminó la lucha de las trabajadoras, los trabajadores y los pueblos por los derechos democráticos, salariales, a la negociación colectiva, a una jornada laboral justa y a salarios y sueldos equitativos. Y además también dividir, porque antes se duraba hasta 15, 18, 12, bueno, 12 horas. El objetivo fundamental de ese movimiento fue por la reducción de esa jornada extensiva de 14, 15 y 16 horas laboral para ser reducida a 8 horas. Esa realidad que vive el mundo de hoy, debemos rendirle homenaje póstumo, imperecederos, a los precursores de la lucha por la jornada, la 3-8. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Ese era el objetivo de esa gran jornada de lucha y que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores del mundo hemos conquistado esa reivindicación que trazaron nuestros precursores. Muy bien, yo creo que en realidad el mundo se divide en los que no quieren reconocer ese derecho por ignorancia o por imposición, pero significativamente en la mayoría de los países donde la clase obrera es poderosa, las manifestaciones no se varían y mantienen su significación original. Se mantiene originalmente la misma fecha. Por eso celebramos el 1 de mayo, en el caso concreto de nuestro país, que por una legislación inconsecuente se aprobó legislativamente modificar, o sea, aplazar la fecha de la celebración. Nosotros mantenemos la fecha histórica. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir rindiendo homenajes imperecederos a nuestros mártires y héroes de Chicago. Muy bien, vamos a dar paso a una pausa y en breve continuamos con el segundo segmento de este programa interesantísimo con nuestro invitado de honor, para nosotros una satisfacción, el licenciado Agustín Vargas Sayán, que es primer vicepresidente de la Central Nacional de Unidad Sindical CENUS y además de eso un connotado dirigente nacional en todos los ámbitos y abogado de profesión. En breve continuamos con el licenciado Vargas Sayán. Bien, entramos en el segundo segmento de este importante trabajo, esta presentación con el licenciado Agustín Vargas Sayán, un connotado dirigente de la CENUS y aparte de eso también un reconocido y reputado dirigente sindical y abogado de ejercicio en el área laboral y en otras especialidades civiles. Sayán, nos interesa ahora que hablemos la diferente etapa del sindicalismo en la República Dominicana, la lucha más significativa y quiénes han sido y son los más connotados dirigentes históricamente del movimiento sindical en la República Dominicana. Bueno, en el año 1946 en República Dominicana se realizó una gran huelga nacional de los trabajadores y trabajadoras azucareros y trabajadores del este, encabezada por Mauricio Báez, el gran Mauricio Báez, precursor de la organización sindical y política de los trabajadores y las trabajadoras. Pues Mauricio Báez combinó dos cosas, como los grandes líderes sindicales, trabajo político reivindicativo de los trabajadores por la jornada de trabajo, la negociación colectiva, aumento salarial, la combinó con la participación en la lucha socialista de los trabajadores y de las trabajadoras. Ha habido históricamente una vinculación entre lo sindical y lo político revolucionario, porque hay una concatenación
porque desde el marxismo fue donde se auspició la visión de la lucha por la construcción sindical como elemento de defensa de los intereses inmediatos de las trabajadoras y los trabajadores, pero vinculado a lo que es la lucha por el poder. Por eso Mauricio Báez, Raúl Cabrera, Julio de Peña Valdés, Marcelino Santana, Mamá Tingó, entre otros líderes sindicales y campesinos. Bueno, el compañero Guido Gil Díaz, que aunque no era dirigente sindical. Él era abogado, pero él asumió la defensa de los trabajadores de la Romana. Guido Gil Díaz era un asesor por excelencia de las trabajadoras y los trabajadores dominicanos y sobre todo asesor del más poderoso sindicato de ese momento. Del país. Del país, el Sindicato Unido del Central Romana. Que fue una lucha, una confrontación con esa multinacional, Gulf and Western. Entonces Guido Gil se vinculó no solamente en el movimiento político revolucionario, sino que era el asesor preferente de las trabajadoras y los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Entonces, hoy tenemos que rendir homenaje a esos líderes mártires. Guido Gil Díaz fue desaparecido cuando venía de La Romana, donde asesoraba el sindicato, hacia Santo Domingo, fue apresado y desaparecido hasta el día de hoy. Entonces, nosotros a él lo sustituyó Antonio Locuar, que hoy también murió y tuvo el valor de darle continuidad a esa lucha. Sí, un reconocimiento a Antonio Locuar, que desde joven en el seminario fue un militante antitrujillista, después fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y después fue un abogado por la causa del país. Por la causa del país, de los trabajadores, de los presos políticos, y los presos y perseguidos políticos del país. Así es. Entonces, hoy, los pocos avances que han tenido los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que buscar, como decía a mí, los hechos de hoy tienen sus raíces en el pasado como los frutos en la flor. Así mismo. Tenemos que buscarlo a la luz de qué, de ese combate de clase, de ese acompañamiento de todos estos grandes líderes sindicales, Barbarín Mojica. Ellos trazaron la pauta, la trayectoria, y nosotros tenemos que continuar. Las reivindicaciones que nosotros hemos conquistado, el nuevo Código de Trabajo a través de la Ley 1692. Que sustituyó el Código de Trujillo. Que sustituyó el Código de Trujillo Trabajo, donde se establecen condiciones más favorables para las trabajadoras y los trabajadores, para la negociación colectiva, para la revisión de los sueldos y salarios de manera periódica, como lo estamos viviendo en estos días recientes, donde se han logrado la firma de nuevas tarifas de salario, tanto sectoriales como tarifas de carácter nacional para la mediana, pequeña y grandes empresas. Para los trabajadores de zona franca, que acaba también y está en proceso la discusión del aumento salarial de las trabajadoras y los trabajadores del sector turístico del país. Todo esto tiene sus raíces en la lucha anterior de estos grandes líderes sindicales y de sus asesores, pero tiene que ver con lo que es la memoria histórica de los trabajadores y trabajadoras que enfrentaron su vida generosa en la gran jornada de Chicago de 1886 y que periódicamente el mundo sindical, con la excepción de Estados Unidos, conmemora. Qué bien. ¿Y las demandas actuales hacia dónde se dirigen en lo fundamental? Bueno, nosotros tenemos, el movimiento sindical tiene como norte, hay un elemento fundamental, además de sueldo, salario, la negociación colectiva, tenemos que estar permanentemente discutiendo los temas que tienen que ver con la seguridad social, que es lo que me impacta en las trabajadoras y los trabajadores.
nosotros teníamos un régimen de seguros sociales Sí. Desde los años finales de la era de Trujillo. de la era de Trujillo. Y fue muy avanzado. O sea, sí. que es un régimen, la ley 1896 que creó el régimen de seguros sociales, fue un paso de avance en el momento. Sí. Sin embargo, estaba limitada a los trabajadores y trabajadoras asalariados solamente. La seguridad social es más abarcadora, abarca a todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. En el caso concreto de República Dominicana, en el año 2001, el movimiento sindical, los empleadores y el gobierno de turno discutimos lo que hoy la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. No es el modelo por el cual nosotros hemos luchado, sin embargo, es una ley que ha abarcado a toda la sociedad en 3 regímenes de financiamiento. Régimen contributivo para los trabajadores y los empleadores incluso, y los funcionarios del Estado en materia de salud, la parte del seguro previsional de pensiones y jubilaciones, y lo que tiene que ver con el seguro de riesgos laborales, que es reparto puro en esa parte. La ley de seguridad social tiene límites por el modelo que asumió de capitalización individual, lo que tiene que ver con el régimen previsional. Sin embargo, es un paso significativo de avance con respecto a lo que teníamos antes. Ha universalizado el aseguramiento. En estos sobre 3... todo en el aspecto de salud, Sí. Es significativo. Sí, de manera significativa. Aunque limitado, pero requiere cambio. siempre hay límite, hasta en el socialismo. Seguro. Pero tiene que ver con problemas de presupuesto, de gasto. Entonces, sin embargo, es una ley que ha universalizado la seguridad social. El que no trabaja tiene seguro subsidiado en materia de salud. De salud. Y lo propio pasa también con los discapacitados. Los discapacitados, etcétera. Entonces, también tienen el régimen contributivo subsidiado que no ha entrado, pues debería entrar. Seguro. Y el régimen contributivo, que el universo de las trabajadoras, los trabajadores, los empleadores, estamos afiliados al mismo. ¿Qué quiere esto decir? Que eso fue fruto de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Eso lo debemos a Mauricio Báez, a Guido Gil, a nuestros precursores y los precursores del campo internacional de la lucha social y sindical de las trabajadoras y los trabajadores. Vamos a hacer una pausa para que entonces en el tercer segmento ampliemos no solamente el aspecto de la seguridad social, sino los objetivos del movimiento, aparte de los logros que tú has destacado y lo que puedan venir, y también la perspectiva de hacia dónde deben caminarse el movimiento sindical y hacia dónde y qué limitaciones tiene, si las hay. Entonces, en breve continuamos con la presentación pausada, precisa, contundente y bien asimilada por un hombre que es, además de integrante del movimiento sindical, un activo luchador de las reivindicaciones de este país. Me refiero al licenciado Agustín Vargas Sayán, que es vicepresidente de la CENUS en la República Dominicana. Licenciado Sayán, en realidad vamos a rendir reconocimiento a las centrales sindicales que mantienen una coordinación entre ellas, cuáles son, quiénes la dirigen, los reconocimientos de sus gestiones, logros, conquistas. También hay quienes cuestionan que el movimiento sindical tiene cierta fase de estancamiento y cuáles son las metas y tareas que, aunque usted la comenzó, debíamos profundizar. Los salarios no alcanzan para sobrevivir, la cesantía amenaza con ser eliminada, que hay cierta mediatización, algunos
señalan, y usted comenzó a hablar de los salarios. Realmente podíamos hablar de los planes que tiene el movimiento sindical. Además de eso, creo que hay un evento internacional que es un congreso donde la República Dominicana se ha ganado un espacio, que usted nos hable del mismo en el límite de este segmento. El movimiento sindical ahora libra una gran lucha por su unificación. Tenemos límites, modalidades, culturas muchas veces distintas en el mundo, visiones distintas también. Yo soy dirigente, primer vicepresidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENUS. El compañero Rafael Abreu, el presidente, Pepe. Nosotros tenemos una visión reivindicando, porque venimos de la tradición de Julio de Peña Valdés, de Francisco Antonio Santos. Que era la central mayoritaria de trabajadores, ¿verdad? En un momento determinado. La CENUS fue fruto de la fusión de la central mayoritaria, de la CGT, de la CTI y de un conjunto de sindicatos independientes. Que estaban dispersos. Por eso la Confederación Nacional de Unidad Sindical reúne el sindicato más poderoso del país, que es de los profesores. Es afiliado con más de 100,000 afiliadas y afiliados. Tenemos, en el caso de la CENUS, la Asociación de Empleados Universitarios ASODEMOS. Tenemos los trabajadores de Central Romana, o sea, los trabajadores azucareros en sentido general. Sindicato Azucarero de Barahona, del Porvenir, Central Romana, los trabajadores de los sindicatos hoteleros, a través de la Unión Nacional de Trabajadores de Hoteles, Bares y Restaurantes. Los trabajadores y trabajadoras de la construcción que cabeza el compañero diputado Pedro Julio Alcántara. Ese de la construcción. De la construcción. O sea, coincidió también en nuestro periodo. Me sustituyó. Se sustituyó a ti, sí, pero duró hasta el 12 por ahí. Sí. Entonces, nosotros, el movimiento sindical, estamos luchando porque la cesantía es un derecho no adquirido, un derecho de las trabajadoras y los trabajadores de la grande lucha, que lo logramos en la época de Trujillo. Entonces, en gobierno democrático, con el avance que ha logrado el país, pretendemos eliminar un derecho que es un derecho eventual. Porque si el trabajador o la trabajadora comete una falta grave, el artículo 88 del Código de Trabajo establece los procedimientos. Claro, eso tiene que ir a contención. Cuando el trabajador está bien asesorado y va a los tribunales de trabajo y los abogados los representamos. Entonces, nosotros estamos enfrentando una actitud política de los empleadores y de algunos dirigentes políticos, que en el Congreso Nacional ha pretendido eliminar el derecho a las prestaciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Es lo único que se llevan los trabajadores cuando no tienen derecho, no acumulan tiempo suficiente para la pensión, para su retiro al final de su vida, con una pensión digna o por lo menos mínima. Además que no está valorado en su justa dimensión, si la pensión es suficiente como para garantizarlo. Y si se cumpliera, que también debe ser, de acuerdo a cómo va a iniciar el precio al consumidor, aumentada, y se estancan por decenas de años. Entonces, está claro que el movimiento sindical lucha por mejorar, no por que les reduzcan derechos. Así es. El mundo, con todas las limitantes que tienen hoy, ahora, en este mismo momento, nuestro país, fruto del desarrollo de las capacidades del movimiento sindical, estamos celebrando, se está concluyendo la celebración en nuestro país del Congreso de la Confederación Sindical de las Américas, en Punta Cana. O sea, donde estamos abordando y discutiendo los temas que tienen que ver con la mejora laboral, la seguridad social, entre otros temas importantes, además de los temas estructurales del movimiento. Entonces, en vez de nosotros pretender los gobiernos y los empleadores
reducir los derechos, lo que deberían es, porque el país, la economía dominicana tiene más de 40 años en un crecimiento sostenido, sin embargo los salarios son muy bajos en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir? Que los empleadores se quedan con la mayoría de la riqueza producida en el mundo del trabajo. Por eso debe ser permanente y por eso nosotros tenemos una mesa sindical donde estamos nosotros, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, que encabeza el compañero Jacobo Ramos, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que encabeza el compañero Gabriel del Río, una mesa sindical con los matices, con la diferencia que podamos tener, pero buscando puntos donde podamos... Punto de unidad. De unidad. Por eso hemos estado discutiendo la negociación colectiva donde existen sindicatos de empresa o por rama y los salarios mínimos en todo el país. ¿A través de qué? A través de las centrales sindicales y la Confederación Patronal de la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos, además de la conquista que luchamos por lograr, que luchar por mantener lo que hemos logrado. Lo que ha logrado el movimiento sindical, no nosotros hoy, sino nuestros predecesores y lo que hemos sido sus continuadores. La conquista que tenemos los trabajadores desde Trujillo, el Código de Trabajo se discutió cuando Trujillo, en plena dictadura, ¿fruto de qué? Fruto de la grande lucha, encabezada por Mauricio Báez en su momento. Que conllevaron a su muerte, perseguido fuera del país, en Cuba. Entonces, esos predecesores encabezados por Mauricio Báez, nosotros tenemos que rendirle tributo perecedero, imperecedero, por los logros que hemos logrado. Entonces nosotros no podemos permitir que ni el gobierno ni los empleadores nos reduzcan conquista. Es todo lo contrario, tenemos que pelear por mejorar las condiciones de vida, de trabajo. Las exigencias son mayores. De vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores y luchar para lo que vienen detrás de nosotros. Nosotros estamos en un proceso de retiro, casi. Entonces, esos trabajadores y trabajadoras jóvenes tienen que tener la visión también de la continuidad. Así como nosotros continuamos el legado de Mauricio Báez, de Guido Gil Díaz, de Julio de Peña Valdés, de Pata Blanca, etcétera, etcétera, los jóvenes de hoy, entonces tienen que integrarse y entender que la única forma de mantener su conquista y lograr nuevas es a través de la organización. O sea, si no hay lucha que no sea pautada por una organización sindical en el mundo del trabajo. Ese es el objetivo de nosotros, auspiciar la continuidad, las tradiciones de lucha democrática por los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en sentido general. Qué bien. En ese caso, yo creo que es una descripción importante de la realidad hasta el momento. Nos quedaría un cuarto segmento de reflexiones, de conclusiones y con esto haríamos un trabajo con un aporte significativo. Tu participación verdaderamente enriquece un tema que debía ser más sobresaliente, más que celebración de día, de fecha, verdaderamente entrar en la esencia de la significación histórica y de los logros y de las metas, como tú has descrito, del movimiento sindical y del pueblo trabajador, porque en definitiva la clase trabajadora es el eje sobre el cual debe girar todas las luchas, el centro de la actividad de un pueblo. Así es que vamos a cerrar este segmento y nos queda el cuarto y último con reflexiones, conclusiones y con la despedida del programa. Así es que damos paso. Bien, entramos al cuarto y último segmento de este interesantísimo programa con la participación de nuestro invitado de honor, el licenciado Agustín Vargas Sayán,
primer vicepresidente de la Central Nacional Unida de Trabajadores Sindicales. Así que, ¿qué se avisora en el movimiento sindical en la República Dominicana hoy o próximamente? Puntualizaciones, reflexiones que conllevan la esencia del movimiento actual y perspectiva del movimiento sindical, y además de eso algunas reflexiones que se deriven de ella. Y la conclusión del programa, que magníficamente usted ha satisfecho con su planteamiento, con su experiencia y con sus luchas. Así es que entramos en este segmento. Bueno, el movimiento sindical tiene grandes desafíos, no solamente en la República Dominicana, sino en el escenario mundial. Mundial, sí. A través de la OIT y otras. Las confederaciones sindicales, tanto continental como mundial. Aquí el evento es continental. Continental. Pero hay una presencia de Europa y otros países. Pero es continental. Las centrales, la confederación. Las tres centrales principales están adscritas a Estamos esa, afiliadas a la. y tienen participación en ese evento. Claro, ambas. Las tres confederaciones estamos participando. Bueno, es un reconocimiento también al movimiento sindical dominicano. Así es. Ya antes, en los años 90 y tanto, hicimos otro evento, a principios de 2000 también, acá. Sí, recuerdo bueno, eso. Los jóvenes de hoy tienen que entender, tienen que comprender, adquirir conciencia. La mayoría de la población va a ser trabajadora. Los robots no funcionan solos, son programados. Y lo dirigen hombres y mujeres. Los trabajadores. La robótica no ha llegado al nivel tal de que va a hacer esta chacabana, los lentes, los pantalones, los calzados, la joyería, los cambios, la aplicación de la tecnología. Para eso tiene que estar el humano presente. Exactamente. ¿Qué quiere esto decir? Que eso es como con la máquina, porque hubo ese problema de destruir la máquina cuando era el desarrollo de la humanidad. Entonces, la máquina la maneja la gente. Esa fue la primera manifestación de los ludistas. Sí. Creía que el enemigo era la máquina, no el sistema de explotación del hombre por el hombre. Entonces, no es la máquina, pero en los avances de la ciencia, la tecnología, de aquella época y todavía hoy mucho más. Entonces, el movimiento sindical tiene que reconstruirse a la luz de los nuevos movimientos sociales, integrados, asociados con la sociedad en sentido general. Porque tenemos grandes desafíos, los jóvenes no están. La época que nosotros surgimos, con visiones de izquierda, libertaria, etcétera, hoy como que tenemos que reconocer crítica y autocríticamente que el mundo cambió y tenemos que utilizar nuevas modalidades de organización, de orientación, etcétera. El movimiento sindical siempre se asocia como que a la confrontación. No es necesariamente, la confrontación siempre ha sido para lograr cuando es necesario los objetivos. Entonces, tenemos que tener claridad de que mientras existe el mundo del trabajo, y no va a desaparecer nunca ese mundo del trabajo, siempre habrán propietarios de los medios de producción, sean nuevos cambios tecnológicos, como los trabajadores y las trabajadoras asalariados, seamos manuales o intelectualmente, con una relación de dependencia, el dueño del capital y el dueño del trabajo, o sea, de la fuerza laboral. Me preguntaba en estos días una amiga, una joven, que dice, pero antes le decían el movimiento obrero y ahora es los trabajadores. Como que han cambiado eso, como si fuera un retroceso, no, porque el trabajador en el más amplio sentido de la palabra, un maestro es un trabajador, un técnico es un trabajador. Y son gente que son formados porque hay diferentes gradaciones. Exactamente. Entonces, existe
Incluso ya el obrero común no existe, sino que también hay modalidades en el mundo de la tecnología de cambio y transformaciones. Así es. El mundo del trabajo hoy no es el mundo de hace 30, 20 años atrás. Y mucho Y más mucho de más de 100, 100, 200, etcétera. sí. Es un mundo totalmente diferente. Entonces, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para crear conciencia en los jóvenes y los jóvenes trabajadores y trabajadoras de que siempre habrá una relación, independientemente del modelo político existente, habrá empleadores y trabajadores, sea el Estado y el trabajador, sea el capitalista y el trabajador. El mundo del trabajo no va a desaparecer, cambiará la forma, los métodos, la tecnología, etcétera. Pero existirá el mundo del trabajo, donde habrá una relación de dependencia entre el propietario, los medios de producción y los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, en esa relación desigual que se da en el mundo del trabajo. Por eso, los dominicanos y las dominicanas tendremos que entender, y sobre todo las trabajadoras y los trabajadores, la plena conciencia, tener la plena conciencia de que la mejor forma de lograr sus objetivos es formalizar su organización. Los profesores tienen su Asociación Dominicana de Profesores, los médicos tienen el Colegio Médico Dominicano, Los agrimensores, tienen, los veterinarios. etcétera. O sea, el hombre, como tiene el nivel de conciencia plena, ha estructurado, ha formalizado una forma de organización social, no solamente en el hogar, sino en la sociedad. Entonces, el movimiento sindical es eso, es la organización de las trabajadoras y los trabajadores, como los empleadores tienen a SUCONE, a Copardón, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la CENUS, la CAS y la CNTD. Nuestro objetivo sería que tengamos una sola confederación. Ya tenemos 3 nada más, antes eran Una diversidad. una diversidad increíble. Los trabajadores, hacemos un llamado a las trabajadoras y a los trabajadores a que le den continuidad a las tradiciones de lucha de nuestros predecesores, de los precursores del movimiento sindical internacional y los precursores del movimiento sindical nacional. Bueno, nuestra grande lucha, los jóvenes trabajadores y trabajadoras tienen que tomar conciencia de la continuidad de las luchas sociales reivindicativas. El mundo no desaparece, cambia en continuo movimiento, pero los derechos tienen que ser peleados, tienen que lucharse para lograrlo. La libertad que tenemos hoy, después de padecer dictaduras, semidictaduras, ha sido fruto, no cayeron del cielo. El Señor nos ha acompañado, pero ha sido fruto de la organización y la lucha del pueblo, los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos un porvenir bello, auspicioso, pero para eso tenemos que tener la capacidad, la conciencia y la organización para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Así es. Yo confío en que es así. Hay quienes dudan a veces, hay quienes exageran quizás las debilidades. El movimiento sindical, como todas las cosas, tiene su fortaleza, tiene debilidades, y creo que el espíritu crítico no se puede perder jamás, pero también con un espíritu de superación. O sea, nunca hay nada perfecto, todo es posible de mejorarlo, superarlo, y tenemos por delante muchas conquistas, pero realmente con la presencia suya aquí le sirve a uno de estímulo para afianzar el concepto de que verdaderamente los trabajadores, las trabajadoras en sus diferentes facetas se deben encaminar y se pueden encaminar hacia un futuro mejor.
No sé, quiero que usted haga la reflexión final que despide este programa y agradecer su presencia en medio de una situación en que hay compromiso con ese Congreso centroamericano y del Caribe y de toda América Latina, ¿verdad? Del continente americano. Del continente americano, que se haga aquí es un reconocimiento a la República Dominicana, es un reconocimiento al movimiento sindical y a la perspectiva como nación de la República Dominicana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros queremos precisar que nunca desaparecerá la organización de los seres humanos. Tendremos modalidades de organizativa y dentro de esta el movimiento sindical es una de ellas. Habrá movimiento sindical, así como dijimos en esta semana reciente. ¿Hubo papas? ¿Cómo es? Habemos papas. Entonces, hay movimiento sindical con las limitaciones, con los avances, sus fortalezas. Los jóvenes y las mujeres, los hombres, debemos continuar transformando el movimiento sindical con una visión crítica de las debilidades de las cuales adolecemos, pero trabajar para fortalecer. La única forma de reivindicar derechos es a través de la organización. Si no tenemos organización, no hay reivindicaciones, no hay derechos. Todo lo que ha conquistado el pueblo dominicano ha sido a sangre y fuego. Todo lo que ha conquistado los trabajadores y las trabajadoras ha sido con su lucha, con los niveles de conciencia, con la plena libertad de organización y de negociación colectiva, salarial, seguridad social, derechos de los jóvenes, de las niñas y los niños y de nuestros adultos mayores. Esas son metas que estamos discutiendo, que hemos discutido en esta semana en el Congreso Continental de las Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana, en la República Dominicana, a través de la Confederación de Trabajadores de las Américas. Le agradecemos al compañero Pérez Modesto por la invitación y esperamos que siga cosechando éxito. Bien, muchas gracias por su participación y esperamos contar con usted en diferentes facetas de su experiencia laboral, profesional y además de eso también de un dominicano de muchos aportes a través de su rica experiencia y vivencia del país. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RTVD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron